Bueno, buenos días. Mi proyecto de investigación tiene que ver en el sector salud, que es donde principalmente laboro. Mi nombre es Boris Guzmán Martínez y a continuación voy a mostrarles sobre el proyecto. El proyecto de investigación prácticamente nace de una problemática que se tiene actualmente de acceso a la salud en el Estado de México por tres grandes factores. La primera, las desigualdades en el acceso. Obviamente existen muchos otros factores, pero existen los principales que están enmarcados en este momento son que hay marcadas desigualdades entre los diferentes grupos socioeconómicos en cuanto a la atención médica. Esto quiere decir que aquellas personas con menores ingresos tienden a enfrentar mayores barreras, lo que nosotros hablábamos en clase como las restricciones presupuestales. Esto traduce obviamente en una utilización reducida de los servicios médicos y potencialmente pues en peores resultados de su salud. Segundo aspecto marcado, pues el costo compartido como barrera. La previsión de estos costos adicionales mediante deducibles y mediante copagos pues pueden hacer que los pacientes eviten buscar atención médica incluso en casos donde sea necesaria. Y aquí pues se plantea una paradoja, que es la paradoja donde el acceso a seguros médicos no necesariamente se traduce en un acceso efectivo a la salud, afectando obviamente a los grupos más vulnerables económicamente. Y el tercero de las razones por las cuales tomo este tema pues, es el impacto en la salud pública. La falta de acceso a servicios médicos adecuados puede tener consecuencias negativas no solo para los individuos, sino también para la salud pública en su conjunto. Obviamente, enfermedades que puedan haberse tratado oportunamente pues pueden agravar la situación sanitaria y aumentar la carga en el sistema de salud y generando costos socioeconómicos a largo plazo. En últimas, ¿qué tema de investigación seleccioné? Pues seleccioné la elasticidad precio de la demanda. Obviamente que como concepto clave de economía, me va a medir la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien o servicio a los cambios en su precio. En este contexto, en la atención médica y más específicamente en los seguros médicos, en los hospitales del Estado de México, pues obviamente es importante entender cómo el costo compartido, deducibles, copagos y coaseguros, pues afecta la demanda de los servicios de salud. Entonces, entrando un poquito en materia, pues la elasticidad precio de la demanda de atención médica, caso Estado de México, lo que tiene que ver con seguros médicos. Obviamente, en el ámbito de los seguros médicos, el costo compartido se refiere a los pagos que el paciente realiza directamente, es decir, de su propio bolsillo por servicios médicos. Este costo compartido incluye un deducible que, para aquellos que no conozcan, pues es la cantidad que el paciente paga por los servicios antes de que comience su cobertura médica. En este caso también tenemos copagos, que son pagos fijos por productos o por servicios específicos, por ejemplo 15 pesos por una consulta médica o 10 pesos por una receta, y un coaseguro que se da cuando los pacientes deben de pagar un porcentaje fijo del costo de su atención, por ejemplo, o el 20% o el 15% de una jornada de hospitalización. El grado en el que el reparto de estos costos afecta la demanda de la atención médica de los pacientes, pues siempre ha sido un tema importante en la economía de la Dirección de Salud desde hace tiempo. Y pues obviamente, como estudiante de MBA, busco responder preguntas sobre cómo equilibrar el riesgo moral y la protección contra riesgos. También, cómo determinar esos niveles óptimos de reparto de costos. Y obviamente cómo esa protección contra riesgos que describe la protección contra pérdidas financieras en caso de enfermedades graves y a menudo es la razón por la cual una persona adquiere un seguro médico. Con un seguro un poco más completo, se podría decir con un menor reparto de costos, los consumidores tienen mejor protección contra las pérdidas patrimoniales derivadas del uso de la atención médica, que es algo muy común en el Estado de México. Por el contrario, el riesgo moral en el seguro médico se produce cuando los pacientes optan por consumir atención que valoran menos que su costo marginal, porque pagan poco o ningún reparto de costos por la atención. Por lo tanto, estimados compañeros y profesor, la diferencia en la protección contra riesgos hace que un seguro más completo induzca un mayor uso de atención económicamente ineficiente.
¿Qué factores se evalúan en este proceso de investigación para el caso de microeconomía? Lo primero, la naturaleza del bien. La atención médica es típicamente considerada un bien necesario. Y obviamente esto significa, se podría decir, que la demanda puede ser menos elástica que la de los bienes de consumo no esenciales. Obviamente las personas tienden a necesitar atención médica independientemente de su costo, especialmente pues cuando sean situaciones de emergencia, como un paro, una cirugía o una atención oncológica, por ejemplo. El segundo factor evaluado pues, son los costos compartidos. El grado del costo compartido en el seguro médico tiene un impacto significativo en la elasticidad de la demanda. ¿Cómo así? Cuando los pacientes deben pagar una parte del costo de los servicios médicos, llámese deducibles, copagos, coaseguro, son más susceptibles a la variación de los precios. Un aumento en el costo compartido, por ejemplo, un aumento en el deducible o en el copago, puede llevar a una disminución más pronunciada en la cantidad demandada de los servicios médicos, que si el costo compartido pues se baja. El tercer aspecto evaluado fue el riesgo moral. Como se menciona en el texto del libro de microeconomía, existe un dilema entre la protección contra riesgos y el riesgo moral. Cuando los pacientes tienen un seguro con un bajo costo compartido, es posible que consuman servicios médicos que no son realmente necesarios, ya que no están sintiendo el costo real de esos servicios. Esto podría resultar en una mayor elasticidad de la demanda entre los seguros con bajo costo compartido, ya que la variación en su costo afecta su uso. Algo muy importante visto en clase, pues tiene que ver con las preferencias y necesidades del consumidor. Y aquí las preferencias individuales y la necesidad de atención médica también afectan la elasticidad-precio. Los consumidores que valoran altamente ciertos servicios pueden seguir utilizándolos incluso si los costos aumentan, lo que sugiere una elasticidad menos elástica, favorable obviamente al sector hospitalario. Y obviamente, en el caso de los sustitutos disponibles, la existencia de alternativas o sustitutos como atención primaria, como medicina alternativa o servicios de salud en línea, en el caso telemedicina, puede en cierta medida influir en la elasticidad de la demanda. Si aumentan los costos de un servicio médico en particular, los pacientes pueden optar por alternativas más económicas, analizándolo bajo las líneas de las 5 fuerzas de Porter. Lo que observamos entonces en la gráfica es la curva de demanda, la cual muestra la valoración que el consumidor otorga a las unidades de atención médica. En el caso de la curva de costo marginal, representa obviamente el costo de oportunidad, es decir, la valoración que los consumidores otorgan a esos recursos si se utilizan para producir otros bienes y servicios. En el caso puntual de lo que nosotros estamos observando, recordemos que estamos frente a un escenario de economía competitiva donde el precio es igual al costo marginal y cada unidad de atención médica que se consume más allá del punto donde la valoración marginal es igual al costo marginal conlleva ineficiencia. ¿Por qué? Porque pues, la atención médica se valora menos que el costo de los recursos utilizados para producirla. Esta pérdida irrecuperable de eficiencia es igual a la distancia vertical entre la curva de la demanda y la curva de costo marginal. Y se puede ver desde el marco que el subsidio provisto por el seguro, el cual reduce el costo del consumidor para la atención médica, el costo marginal, el costo asegurado. Aquí, por ejemplo, estamos asumiendo una tasa de coaseguro del 20%, induce recursos adicionales en la producción de servicios de atención médica más allá del nivel eficiente, es decir, el consumidor asegurado demanda la cantidad QI que es mayor que la cantidad Q asterisco. En la figura, obviamente, se muestra la pérdida de peso muerto de este riesgo moral que está representada por el triángulo ABC. La pérdida de peso muerto del riesgo moral varía con la elasticidad del precio de la demanda conforme a lo visto en clase. Obviamente, el seguro que proporcione cobertura para servicios que son más elásticos al precio inducirá más ineficiencia que la cobertura de seguro para servicios que son menos elásticos al precio. En este caso, el argumento planteado en el marco de la economía del bienestar requiere supuestos sólidos, muchos de los cuales probablemente no se sostienen en entornos de atención médica.
Uno que ciertamente se viola conforme a lo visto en clase y a la literatura consultada es que los pacientes tienen preferencias bien definidas por la atención médica y que cuando visitan a un médico, estas preferencias se respetan de la manera que desean. En cambio, la información asimétrica entre un paciente y su médico hace que la relación de agencia sea central para la prestación de atención médica. Por ejemplo, los pacientes visitan a su médico precisamente para obtener un diagnóstico y recibir asesoramiento sobre el tratamiento. Y existe evidencia considerable de que la forma en que se pagan los proveedores afecta también el tratamiento de los pacientes. En estas circunstancias, podríamos decir que una curva de demanda observada no refleja con precisión la preferencia del paciente. También existe, obviamente, según Horley en el 2000, evidencia creciente de que en entornos complejos y de alto riesgo, que es la forma más acercada que pude definir para el caso del entorno de atención médica como un entorno complejo y de alto riesgo, los consumidores no toman decisiones racionalmente consistentes, lo que viola pues, el principio de maximización de la utilidad necesario para que este marco sea válido. Perdón. Entonces, tomando revisiones de literatura, se encontró el experimento de seguros de salud de Rand y obviamente se habla del experimento de oro hecho por IE, el cual asignó aleatoriamente a familias no ancianas y a planes de seguros comerciales con diversas tasas de coaseguro, niveles de deducible y le realizó un seguimiento de 3 a 5 años para estudiar su uso en atención médica y de salud. ¿Qué aspectos se consultaron en el aspecto de salud? Obviamente los investigadores descubrieron que los consumidores enfrentaban mayores costos compartidos, consumían menos atención y estimaron una elasticidad de la demanda de atención médica de 0.2 para casi todos los servicios estudiados, excepto para los servicios de salud mental, para los servicios de odontología, los cuales estiman que la demanda es un poco más sensible. Otras investigaciones, como la de Aaron y compañía, en el 2013, reexaminaron recientemente este experimento y señalan que las no linealidades en los contratos de seguro de salud pueden tener efectos importantes en cómo los consumidores toman decisiones sobre sus gastos en diferentes niveles de presupuesto. Aquí entonces encontramos elasticidades de precios cruzados y varios estudios han investigado el impacto de la distribución diferencial de costos entre los servicios médicos, ahora muy predominante en los seguros médicos. Esta literatura nos reporta tendencias en el gasto y la utilización, lo que sugiere que los servicios son sustitutos, lo que implica una elasticidad cruzada positiva, o complementarios, es decir, una elasticidad cruzada negativa, pero no calcula ni estima la elasticidad de la demanda, que es obviamente un aspecto futuro de investigación en el área de las ciencias microeconómicas del sector salud. La gran mayoría de los estudios revisados sobre este tema consideran la elasticidad cruzada de precios entre productos farmacéuticos y otros servicios médicos. La evidencia sugiere que los productos farmacéuticos y otros servicios médicos son sustitutos. Las aseguradoras obviamente han comenzado a ofrecer redes de proveedores escalonadas, lo que nosotros llamamos niveles, donde clasifican a los proveedores en niveles según el costo y la calidad. Y obviamente que los pacientes pagan una menor participación en los costos para consultar a un proveedor de un nivel más eficiente en una red escalonada. Si bien la diferencia en la participación en los costos entre hospitales puede ser significativa, es decir, el deducible y el coaseguro diferencial, la diferencia entre proveedores puede ser más moderada. Como conclusión de investigación, podemos hablar de los 4 factores evaluados. Primero, la sensibilidad de la demanda. La elasticidad precio de la demanda en el sector de atención médica sugiere que los consumidores son sensibles a los cambios en los costos de los servicios de la salud, especialmente cuando se trata de servicios no urgentes. Caso salud mental, caso odontología, como lo visto. Un aumento en los costos, ya sea a través de deducibles o de coaseguros, puede llevar a los consumidores a evitar o retrasar la búsqueda de atención médica, lo que podría tener repercusiones en su salud en el largo plazo en el Estado de México, como modelo de ejemplo. El impacto del costo compartido, cuando nosotros hablamos del costo compartido como deducibles y copagos, este actúa como un impedimento para el acceso a la atención médica. Esto sugiere que los planes de atención médica de seguros deben equilibrar la necesidad de mantener primas accesibles al mismo tiempo que ofrecer una cobertura razonable para poder minimizar la carga financiera sobre los pacientes. La diferenciación entre los tipos de servicios
Obviamente aquí impacta mucho en la elasticidad, porque la elasticidad varía según el tipo de servicio de salud. Por ejemplo, los tratamientos preventivos pueden tener una elasticidad más baja, ya que son vistos como necesarias, mientras que los servicios electivos pueden tener una mayor elasticidad, ya que lo que significa que los consumidores pueden ser más propensos a prescindir de ellos ante un aumento de los precios. Y obviamente en casos de urgencias, pues estamos hablando de casi un comportamiento inelástico, porque sí o sí se necesita caso de un infarto. Las consecuencias de la no atención, obviamente el retraso en la atención médica debido a los altos costos, pues puede resultar en complicaciones más serias y costosas en el futuro, aumentando así la carga sobre el sistema de salud en general. Esto es especialmente relevante en el contexto donde la prevención y el tratamiento temprano son esenciales para la eficiencia del sistema de salud mexiquense. Mis recomendaciones son, obviamente, que hay que revisar las estructuras de costo compartido. Los proveedores y las aseguradoras deben de considerar, revisar y ajustar sus estructuras de costo compartido. Esto incluye evaluar la posibilidad de reducir deducibles o copagos para servicios preventivos con el fin de fomentar un mayor acceso a la atención médica y a largo plazo mejorar la salud de la población. La segunda, pues es muy importante fomentar la educación financiera para los pacientes. Es necesario implementar programas de educación que informen a los pacientes sobre los costos asociados y las opciones disponibles en sus seguros. Una mayor comprensión o entendimiento de estos costos puede ayudar a los consumidores a tomar decisiones más informadas y buscar atención cuando realmente lo necesita. Objeto de la microeconomía. Decisiones más informadas. Y obviamente fomentar la telemedicina, que es importante desarrollar y promover servicios que puedan promover una alternativa más accesible y económica para muchas personas en diferentes condiciones de salud, sobre todo para situaciones no urgentes. Esto permite a los pacientes recibir atención a un costo menor, lo que podría reducir la elasticidad de la demanda hacia abajo. Y incentivar la prevención, crear incentivos en los planes de seguros que promuevan chequeos regulares y servicios preventivos. Esto no solamente ayuda a reducir la elasticidad de la demanda para servicios preventivos, sino también a mejorar la salud global de la población asegurada. Esto es todo por mi parte. Espero les haya gustado la investigación, la pequeña investigación que hice. Y pues muchas gracias.